Soy Rebecca Black, su abogada de inmigración. Si tiene un caso con el servicio de inmigración, yo estoy aquí a su lado. Consultas gratis todos los sábados y domingos. Bienvenidos nuevamente a esta segunda parte del segmento de Soy Feliz con el oficial, el Sheriff Mike Williams y el oficial Donny Almonte. Estamos acá compartiendo acerca de su experiencia como jefe principal de la policía y estamos aprendiendo. La verdad es que hay mucha información que nos gustaría. En realidad podemos pasar creo acá varias horas, pero vamos a tratar de manejar lo más posible, ¿no? Nos gustaría que en el futuro tal vez si tienen algunas preguntas nos las hagan llegar para que podamos invitarlos nuevamente para responder. Pero, Donny, estábamos hablando, ¿no? de lo de las llamadas, ¿no? Hay mucho crimen organizado o crimen es un problema grande acá en Jacksonville. Y bueno, alguien decía lo importante de ver y hablar. Pero nuevamente alguien puede decir, bueno, yo no sé si llamar o me siento o tal vez no tengo papeles o estoy en un proceso, no quiero meterme en problemas. ¿Qué le diría, no? I was a sheriff. I'm just thinking about the Hispanic person, that maybe is going through an immigration process or is going through an abusive relationship and they're afraid to call. Right. What would you tell that person, So you have to know for us that we don't do immigration work at the street level. So if you're a victim of crime, we want you to call. And that's part of, again, the outreach and making sure that information gets to people in the community so that when they need us, and they're a victim of crime, or they need us for some assistance, that they call us. Este es punto muy importante y quiero que acá, Donny, tomemos, tú sabes, para que el pueblo conozca, ¿no? Correcto. Cómo están divididos los diferentes departamentos de gobierno acá en la ciudad de Jacksonville. Correcto. Nosotros somos oficiales de Jacksonville y la misión de nosotros no es inmigración. La misión de nosotros es servir a la comunidad. Nosotros no hacemos inmigración a nivel de la calle, dice el sheriff. Correcto. Entonces, cuando alguien llama, no tienes que preocuparte. Tu llamada es anónima. Tú puedes hacer las preguntas. Nadie te va a cuestionar o nadie te va a poner en una posición difícil, sino que al contrario, vas a beneficiar a esta comunidad brindando información que puede ayudar en algún caso. Correcto. Perfecto. That I think that's very important because I think the community needs to know, that they can trust you. Right. And I think that's one of the things that we had talked in the past, the trust between the police force and the community. We are Hispanics, but we come from so many different countries. Y para nosotros, como hispanos, a veces venimos de otros países, ¿no? Donde la policía verdaderamente no tiene el mismo nivel, ¿no? And that's something that is really very important, the ethics within your department. I know you have a system to cleaning because, you cannot get all ships all the time. There's always wolves that is going to. So I'm sure within your department you work that or you have a way to be able to filter and to be able to always have the best out. That's right. So we have an exhaustive screening process for people that we hire. And then at any time, there's lots of supervision. So at any given time on the street, there's 2 levels of supervisors on the street, 24 hours a day, 7 days a week. And so we want to make sure that officers, and most of them are in the right place, doing the right things, at the right time. But obviously, if anybody has concerns, we would again encourage them to call so that we can get ahead of that issue, quickly. Eso es algo muy importante, ¿no, Donny? Dentro de nuestra comunidad, para que sepan que dentro del mismo departamento de la policía hay sistemas que ellos tienen para asegurarse que los mismos policías respeten la autoridad. Correcto, y durante el principio, desde que empiezan a aplicar para ser policía, tienen un proceso de análisis que se mira el carácter de esa persona. Después que sean policía, tienen 2 niveles de supervisión, que pueden estar asegurarse de que estemos haciendo todo lo correcto. Si alguien en la comunidad ve que un oficial está haciendo lo incorrecto, por favor que nos diga para poder analizar eso. So, alguien en la comunidad puede reportar a un policía. Anybody in the community can report. Absolutely. Okay. Absolutely. Yeah. Perfect. So, Sheriff, I have been able to see some of the technology, in your office, and also I know you implemented the cameras. What is next? Y yo he tenido la oportunidad de ver las estadísticas y el equipo de tecnología y cámaras. But what are you working on it? What is new? And what is so important for you to be elected? Because,
You want to continue the process. That's right. No queremos que el proceso se rompa, por eso es importante continuar, ¿no? Y es algo que queremos que el oficial el sheriff Mike Williams tome posición y pueda continuar el desarrollo de estos sistemas. So the technology is important because it allows us to, it's what we've seen in other communities. So it allows us, again, to spread the officers more efficiently where they can leverage some technology, again, to be a force multiplier. So we use ShotSpotter, which is a gunfire detection technology in part of the northwest part of the city. We have some cameras that you're talking about that we just started this year. So at this point, we want to let that technology work before we add too much more to that. So we're in a good spot right now with technology. But as we see new things, we may add something in the future. Eso parece emocionante, óyeme, aunque lo que está compartiendo respecto a la tecnología que se está aplicando, vas a tener que darme un poco más de detalle porque suena bien interesante lo que mencionó, sí. ¿No? ¿Cómo le llamó? Ni le entendí el shot. What is it called? ShotSpotter. ShotSpotter. Okay, Donny, explain. Es una manera de decirlo. Si hay un tiro, sabe buscar la dirección donde está. So básicamente cuando es a través del sonido. Correcto. Cuando se escucha, te puede localizar. Correcto. Ajá. So el sheriff está diciendo que, claro, sí, tenemos mucha tecnología que estamos tratando de usar. Una de ellas fue el programa de ShotSpotter o busca de tiro para poder usar los oficiales en alineamientos más específicos en vez de mandarlo a dar vueltas. Excelente. How about the cameras? How is the system working? So it works well. We actually integrate the cameras with ShotSpotter. So as the ShotSpotter alert goes off, the cameras will move to the area where the ShotSpotter alert is. So we don't have them citywide. We have them in the ShotSpotter area, parts of downtown, and in city parks. So we'll continue to build that out in the next couple of years. We'll keep building. Le preguntaba acerca de las cámaras, qué es lo que ha podido desarrollar y nos dice Donny. Dice el sheriff que están poniendo las cámaras juntas al programa ese de ShotSpotter porque usan que cuando hay un sonido prende las cámaras en esa área. Tienen cámaras en el downtown y en par de parques. Como podemos ver, la tecnología, lo que Jacksonville está aplicando, es algo bueno para nuestra comunidad, ¿no? Y ese es el apoyo, pero como personas de la comunidad necesitamos seguir apoyando este tipo de equipo o el tipo de personas que están detrás, ¿no? Que es algo que nos interesa, ¿no? Overall, Sheriff, how do you see Jacksonville in the United States? So, we are very comparable to a lot of cities in terms of some of the challenges that we're dealing with. What's unique about Jacksonville is that it's a very large city. And most people don't realize that we have, 1 million people in the city. We're probably the 12th or 13th largest city in the United States. So that means we have one police department that provides service to that million people. So we look at other cities that are comparable, Atlanta, Indianapolis, and different places around the country, to kind of gauge, how we're doing in our challenges versus them. And we're doing very well. But, we've got to continue to stay on top of those issues. We've got to watch the population growth and make sure we keep enough officers on the street. We've got to keep looking for new technology around the country, what's working, what's not, and bring the things that are working here to Jacksonville. But it is really every day you've got to watch that and measure it and make sure that we're trying to stay ahead of the game. Entiendo, dado que la ciudad de Jackson es muy grande, el sheriff nos explica ahora un poco acerca de cómo tienen que trabajar, siendo que es una de las ciudades 12 o 13 de población y de amplitud. Es algo distinto, Donny. Correcto, ¿no? Es algo, dice el sheriff, que es algo distinto y nos pone en la misión que tenemos que tratar de estar adelante de la cosa para saber cuándo va a pasar o no pasar. Para tratar de estar adelante antes de que pasen. Significa que los autos usan muchas millas acá en Jacksonville, ¿no? Correcto. Most of the cars use a lot of miles, isn't it? A lot of miles. They got to be running all the time. All the time. That's it. So in the Jacksonville area, so the community knows, I know there are specific areas that are more violent than others. So do you advise them to kind of keep away from those areas, or what would be your suggestion for the Hispanic community? So really, it's not so much area. We know that we've got a small number of people in Jacksonville that drive a significant portion of the violence. Okay. So it's not just about the area, it's about the people and some of the things they're involved in. So any area where you believe there's a drug activity going on, gang activity, those are the areas to stay away from. Perfect. But really, it's more about the people than it is the area. Those neighborhoods that are having some of those challenges, there's a lot of great people that live in those neighborhoods. Excellent. It's a very small number of people
that really deserve our time and attention, and that's been our It's focus. always, that remind me right. like church. In church quote, the pastor said that, most of the people that cause the problem are just a small. little That's right. small That's group, true. but it That's true. affect the rest. Hablábamos con el sheriff acerca de si hay un área predeterminada en Jacksonville donde hay más violencia, pero no es tanto el área como dice, como el grupo de personas, ¿no, Donny? Correcto, dice, no es tanto el área como el grupo de personas, porque donde en áreas donde se pueden decir que es un poco más violenta, no son las personas. El sheriff dice que hay personas que son maravillosas, lo único que pasa es que tienen personas dentro de esa comunidad que están haciendo las cosas peores para todos. Él dice que si ustedes saben de alguien en una área que estén vendiendo drogas o tengan actividad de gangas, tienen que tener consciente que esa área trate de alejarse y llamarnos a nosotros para saberlo. Ya saben, así que en realidad Jackson es una linda ciudad, es siempre un grupo de personas que tratan de mantener, ¿no?, esos niveles de violencia, y son los que queremos que ustedes se separen o que llamen, ¿no? Por eso estamos acá compartiendo en este día, ¿no?, para que ustedes conozcan, sepan y de esta manera podamos tener un lugar más en paz, como la Biblia nos enseña, una comunidad alegre, una comunidad feliz, porque en realidad, como mencionábamos, Jacksonville es una gran ciudad. So, Sheriff, if you are elected, I am. which you will be. I'll be. I appreciate it. Absolutely. March We 19th. believe, creemos que el oficial Sheriff va a ser seleccionado nuevamente. What is your plan in the next 4 years? So we've got to be consistent and stay, this work is very hard, and it takes time for a lot of these things to work. So that we've been very fortunate. Our mayor has given us extra police officers. We've hired a lot of brand new police officers as officers have retired. Again, we have the new technology in place. So it's about being consistent in that work. And so we're gonna stay focused on our goals and be consistent in what we're doing. Excelente. Hablábamos acerca de qué es lo próximo para que viene una vez que las elecciones y él pueda tomar nuevamente el cargo, ¿no? Correcto, dice el sheriff que lo primordial es ser consistente en todo lo que hagan, en la asociación con el alcalde, para seguir haciendo que todo esté enfocado con la misión de estar enfocado en la comunidad. Excellent. Well, thank you so much. Thank We you. I appreciate appreciate the time. it. Yeah, thank you, sir. Gracias por estar con nosotros. Los esperamos en el próximo programa. Que Dios les bendiga.